De la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación. Diputada Irma Guadalupe Moreno Valles, presente. Diputado Juan Pablo Yamuni Robles, salió, ahorita vamos a ver cuando se incorpore. Diputado Marcos Antonio Osuna Moreno, presente. Diputada Alba Virgen Montes Álvarez, presente. Diputada Elsie López Montoya. ¿Ya vienen? Ah, bueno. Bueno, de la Comisión de Puntos Constitucionales al menos hay 3 diputados, por lo tanto hay quórum de esta comisión. Aquí está, diputado. Secretario. No, porque te dice como con ganas de participar. Okay. Integrantes de la Comisión de Fiscalización. José Menchaca. Gercencianos Pericueta. Zenén. Ana Cecilia, Tomás Amador, María Eugenia, Víctor Antonio Corrales. La Comisión de Fiscalización tiene quórum, presidenta. Se acaba de incorporar la diputada Elsie López Montoya de la Comisión de Puntos Constitucionales. Bueno, pues vamos por instalada la reunión de las 2 comisiones de Puntos Constitucionales y Gobernación y de la Comisión de Fiscalización, que el objeto de esta reunión de Comisiones Unidas es para modificar diversas disposiciones de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa para armonizarlas con las contenidas en la Constitución local en materia de combate a la corrupción. Yo le pediría aquí al jurídico que nos haga el favor de pasar lectura del documento de trabajo que con tiempo atrás fue enviado a cada uno de los diputados y diputadas de estas comisiones. Con su permiso. H. Congreso del Estado presente. A las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Gobernación y de Fiscalización que suscriben, les fueron turnadas para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente a las iniciativas con proyecto de decreto siguiente. Inciso A, que propone reformar los artículos 1, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 19, 22, 27, 29, 30, 34, 34 bis, 34 bis A, 34 bis D, 36, 37, 38, 40, 41, 46, 47, 48, 49, 49 bis, 50, 50 bis, 51, 51 bis, 52, 54, 76, 94, 94 bis, 94 bis A, 94 bis D, 94 bis E, 95 y 99. Adicionar el artículo 7 bis en los artículos 8, 22, 30, 34 bis D, 36, 46, 48, 68, 69 bis en el 94 bis y un título séptimo y derogar en los artículos 8, 22, 40, 42, 48 los artículos del capítulo sexto del título cuarto, 94 bis A, los artículos 94 bis B y 94 bis C de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, presentada por el ciudadano César Freddy Montoya Sánchez. Inciso B, que propone reformar el párrafo primero y la fracción séptima del artículo 8, 10 la fracción primera y el penúltimo párrafo del artículo 20, la fracción 15 del artículo 22 y la fracción 13 del artículo 30 de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, presentada por las y los ciudadanos Héctor Melesio Cuanojeda, María del Rosario Sánchez Atarán. En lo que nos pone en la presentación, también decir que ya está presente aquí el diputado Juan Pablo Yamuni de la Comisión de Puntos Constitucionales, por lo tanto ya está completa la comisión.
Continuamos. Inciso B, que propone reformar el párrafo primero, la fracción séptima del artículo 8, 10, la fracción primera, y el penúltimo párrafo del artículo 20, la fracción 15 del artículo 22 y la fracción 13 del artículo 30 de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, presentada por las y los ciudadanos Héctor Melesio Ojeda, María del Rosario Sánchez Atarán y Robespierre Lizárraga Otero. Inciso C, que propone reformar y adicionar los artículos 3, 4, 5, 8, 19, 20, 21, 22, 27, 30, 30 bis B, 42, 44, 48, 49, 51, 51 bis, 54, 65, 76, 81 y 95 de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, presentada por el diputado José Menchaca López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la 62 Legislatura del H. Congreso del Estado. No sé si nos podremos ir directamente al decreto, por favor. Como consideración de todos para, supongo que ya la mayoría leyó el dictamen, entonces si podemos irnos a la discusión del decreto para también. Secretario, ¿puedes someter a votación, por favor? Se somete a votación que pasemos a leer a la lectura directamente del decreto por cuestiones de tiempo y dado que se distribuyó este documento de trabajo previamente en la página 36 es. Quienes estén de acuerdo en que iniciemos la lectura desde el decreto, levanten su mano de la manera acostumbrada. Por unanimidad se aprueba para que empecemos el decreto por unanimidad de los presentes. Con permiso. Decreto número que reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa. Artículo único. Se reforman los artículos 3, segundo párrafo, 4 fracciones, décima, décima segunda, vigésima, vigésima novena y 35, 7, 8, párrafo primero y fracciones primera, sexta, séptima, vigésima cuarta, vigésima quinta, 15, 21 y 29, 18 y 19, párrafo cuarto, 21, fracción segunda, 22, párrafo primero y fracciones décima, décima cuarta y vigésima sexta, 26, 27, párrafo primero, fracciones séptima y párrafo segundo, 30, fracciones primera, segunda, novena y décima novena, 30 bis A, 30 bis B, 31, 33, 34, párrafo primero, 34 bis D, 42, párrafo primero, 48, fracción cuarta, párrafo primero e inciso B, 49, 49 bis, 50, 50 bis, 51, 68, 69, 70, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 95, 110, 111, 112, así como las denominaciones de los capítulos tercero y quinto del título cuarto y título quinto y su capítulo primero. Se adicionan las fracciones 13 bis A, 18 bis A, 18 bis B y 19 bis, 20 bis, 31 bis, 32 al artículo cuarto, las fracciones 12 bis A, 12 bis B, 12 bis C, 12 bis D, 12 bis E, 12 bis F, 12 bis G y 12 bis H al artículo octavo, los párrafos segundo y tercero del artículo 11, las fracciones 9 bis y 15 bis al artículo 22, el párrafo tercero al artículo 34 bis C, el capítulo tercero bis, denominado de la conclusión de la revisión de la cuenta pública, al título cuarto con los artículos 54 bis y 54 bis A, el capítulo quinto bis, denominado de los informes individuales, al título cuarto con los artículos 69 bis, 69 bis A, 69 bis B y 69 bis C, el capítulo octavo denominado de la fiscalización durante el ejercicio fiscal en curso o de ejercicios anteriores, al título cuarto con los artículos 75 bis A, 75 bis B, 75 bis C, 75 bis T, 75 bis E, 75 bis F y 75 bis G, al capítulo noveno denominado de la fiscalización del cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y los municipios, al título cuarto con el artículo 75 bis H, artículo 82 bis, el título séptimo denominado de la Contraloría Social con un capítulo único y los artículos 103 y 114. Se derogan los artículos 4, fracciones 11 y 19 y 29, 12, 51 bis, 52, 53 y 54, el capítulo segundo denominado del procedimiento para fincar indemnizaciones y sanciones resarcitorias del título quinto, con los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 94 bis, 94 bis A, 94 bis B, 94 bis C, 94 bis D, 94 bis E y el artículo 96, todos de la Ley de la Auditoría Superior del Estado, para quedar como sigue. Artículo tercero. Son principios rectores de la fiscalización superior la legalidad, la definitividad, imparcialidad y confiabilidad. Artículo cuarto.
Fracción 10ª, entes públicos, los poderes legislativo y judicial, los organismos constitucionales autónomos, las dependencias y entidades o cualquier órgano de la administración pública estatal, los municipios y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, los órganos jurisdiccionales que no formen parte del Poder Judicial, así como aquellos sobre el que tenga control cualquiera de los poderes y órganos públicos antes citados. Fracción 11ª, derogada. Fracción 12ª, entidades fiscalizadas, los entes públicos, las entidades de interés público distintas a los partidos políticos, los mandantes, mandatarios, fideicomitentes, fiduciarios, fideicomisarios o cualquier otra figura jurídica análoga, así como los mandatos, fondos o fideicomisos públicos o privados, cuando haya recibido por cualquier título recursos públicos y en general cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada que haya captado, recaudado, administrado, manejado, ejercido, cobrado o recibido en pago directo o indirectamente recursos públicos, incluidas aquellas personas morales de derecho privado que tengan autorización para expedir recibos deducibles de impuestos por donaciones destinadas para el cumplimiento de sus fines. Fracción 13ª bis, faltas administrativas graves, las así señaladas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado. 13 bis A, Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. 13 bis B, 18 bis A, Informe General. El Informe General Ejecutivo del resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública. 18 bis B, Informe Específico al Informe Derivado de Denuncias a que se refiere el último párrafo de la fracción primera del artículo 53 de la Constitución Política del Estado. 19 bis, Informes individuales. Los informes de cada una de las auditorías practicadas a las entidades fiscalizadas. 20, multa. Es la sanción económica que se impone al servidor público de las entidades fiscalizadas por infracción cometida a la presente ley, sin el propósito de resarcir los daños y perjuicios causados. 20 bis, órgano interno de control, las unidades administrativas a cargo de promover, evaluar y fortalecer el buen funcionamiento del control interno en los entes públicos, así como de la investigación, substanciación y, en su caso, de sancionar las faltas administrativas que le competan en los términos previstos en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado. 29, derogada. 30, servidores públicos. Los que se consideran como tales en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, Constitución Política del Estado de Sinaloa y Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado. 31, Tribunal de Justicia Administrativa y 32, Unidad Técnica de Evaluación, órgano interno de control de la Auditoría Superior del Estado y encargada de auxiliar a la Comisión de Fiscalización en la vigilancia, evaluación y control del desempeño de la Auditoría Superior del Estado. Artículo 5. La fiscalización superior que realiza la Auditoría Superior del Estado se ejerce de forma posterior a la gestión financiera, tiene carácter externo y, por tanto, se lleva a cabo de manera independiente y autónoma de cualquier otra forma de control o fiscalización interna de los poderes del Estado, municipios y entes públicos. Artículo 7. A falta de disposición expresa en esta ley, se aplicará en forma supletoria y en lo conducente la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y los municipios, Ley General de Responsabilidades Administrativas, así como la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado, Ley de Justicia Administrativa, Código de Procedimientos Civiles, Código Civil, Código Fiscal Municipal, Ley de Hacienda Municipal, Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público y Ley de Deuda Pública, todas del Estado de Sinaloa. Artículo 8. Para la revisión y fiscalización superior de las cuentas públicas de los poderes del Estado y los municipios, la Auditoría Superior del Estado tendrá las siguientes obligaciones y atribuciones. Primera, establecer los criterios para las auditorías, procedimientos, métodos y sistemas necesarios para la revisión y fiscalización de las cuentas públicas de los poderes del Estado y municipios y de los informes de avance de gestión financiera. Sexta, verificar que las operaciones que realizan las entidades fiscalizadas sean acordes con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y los municipios y Ley General de Responsabilidades Administrativas, sus presupuestos de egresos, Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado, las leyes de ingresos municipales, la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, la Ley de Deuda Pública, la Ley Orgánica de la Administración Pública, la Ley Orgánica del Congreso, la Ley de Gobierno Municipal y la Ley Orgánica del Poder Judicial, todas del Estado de Sinaloa, y demás disposiciones legales y administrativas aplicables a estas materias. Séptima, entregar a la Comisión de Fiscalización el informe general de los poderes del Estado y municipios y los informes individuales de las mismas, así como los informes generales e individuales de las auditorías de los estados financieros anuales de los organismos públicos descentralizados, estatales y municipales y demás entes públicos revisados o auditados. 12ª bis. Fiscalizar en forma posterior los ingresos, egresos y deuda, las garantías que en su caso otorgue el gobierno estatal y los gobiernos municipales respecto a empréstitos, el manejo de custodia y la aplicación de fondos y recursos de los poderes del Estado y de los entes públicos, así como realizar auditorías sobre el desempeño en el cumplimiento de los objetivos contenidos en el ejercicio del presupuesto a través de los informes que se rendirán en los términos que disponga esta ley. En los términos que establezcan las leyes fiscalizará en coordinación con la Auditoría Superior de la Federación las participaciones federales. Asimismo, fiscalizará los recursos públicos que se destinen y se ejerzan
por cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, y los transferidos a fideicomisos, fondos y mandatos públicos o privados o cualquier otra figura jurídica de conformidad con los procedimientos establecidos en las leyes y sin perjuicio de la competencia de otras autoridades y de los derechos de los usuarios del sistema financiero. En el caso de los empréstitos, fiscalizará el destino y ejercicio de los recursos correspondientes. 12ª bis A. Formar parte del Sistema Nacional de Fiscalización de conformidad con el artículo 37 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. 12ª bis B. Crear un sistema electrónico en términos del título 4 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción que permita ampliar la cobertura e impacto de la fiscalización de los recursos federales y locales. 12ª bis C. Promover las responsabilidades administrativas, para lo cual la unidad administrativa a cargo de las investigaciones de la Auditoría Superior del Estado presentará el informe de presunta responsabilidad administrativa correspondiente ante la autoridad sustanciadora de la misma Auditoría Superior del Estado para que ésta, de considerarlo procedente, turne y presente el expediente ante el tribunal o, en el caso de las no graves, ante el órgano interno de control. Cuando detecte posibles responsabilidades no graves, dará vista a los órganos internos de control competentes para que continúen la investigación respectiva y, en su caso, promuevan la imposición de las sanciones que procedan. 12ª bis D. Recurrir a través de la unidad administrativa a cargo de las investigaciones de la Auditoría Superior del Estado las determinaciones del Tribunal y de la Fiscalía Especializada en términos de las disposiciones legales aplicables. 12ª bis E. A solicitud del secretario técnico del Comité Coordinador del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción, rendir un informe detallado del porcentaje de los procedimientos iniciados que culminaron con una sanción firme y a cuánto ascienden, en su caso, las indemnizaciones efectivamente cobradas durante el periodo del informe. 12ª bis F. Mantener la coordinación técnica necesaria con los titulares de los órganos internos de control de los entes fiscalizados. 12ª bis G. Ejercer las atribuciones de autoridad investigadora a que se refiere la Ley General de Responsabilidades Administrativas y Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado. 12ª bis H. Ejercer las atribuciones de autoridad sustanciadora a que se refiere la Ley General de Responsabilidades Administrativas y Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado. 24ª. Investigar los actos u omisiones que implican alguna irregularidad o conducta ilícita en el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos y efectuar visitas domiciliarias únicamente para exigir la exhibición de libros, papeles o archivos indispensables para la realización de sus investigaciones, sujetándose a las leyes y a las formalidades establecidas para los cateos. Derivados de sus investigaciones, promover las responsabilidades que sean procedentes ante el Tribunal y la Fiscalía Especializada para la imposición de las sanciones que correspondan a los servidores públicos de los entes fiscalizados, así como a personas físicas y morales. 15ª. Efectuar visitas domiciliarias a las entidades fiscalizadas para revisar, inspeccionar y fiscalizar libros, bases de datos, papeles o archivos indispensables para la realización de sus investigaciones, sujetándose a las leyes respectivas y a las formalidades establecidas en la ley. 21ª. Elaborar con el personal y recursos presupuestados ordinarios de la Auditoría Superior del Estado estudios relacionados con las materias de su competencia y publicarlos. 29ª. Hacer de conocimiento de los órganos de control interno, las entidades fiscalizadas previstos en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado, las irregularidades que detecten el ejercicio de sus funciones, acompañando todos los elementos con que cuenta para que se siga el procedimiento de responsabilidades y sanciones administrativas previstas en dicha ley. Artículo 11. La Auditoría Superior del Estado podrá iniciar el proceso de fiscalización a partir del primer día hábil del ejercicio fiscal siguiente, sin perjuicio de que las observaciones o recomendaciones que en su caso realice deberán referirse a la información definitiva presentada en la cuenta pública. La Auditoría Superior del Estado, por lo que corresponde a los trabajos de planeación de las auditorías, podrá solicitar información del ejercicio en curso respecto de procesos concluidos. Artículo 12. Derogado. Artículo 18. La Auditoría Superior del Estado será responsable de manera subsidiaria de los daños y perjuicios que actuando ilegalmente causan los servidores públicos comisionados para la práctica de auditoría, sin perjuicio de las sanciones que correspondan a estos delitos en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado. Artículo 19. El titular de la Auditoría Superior del Estado estará obligado a comparecer ante el Pleno del Congreso del Estado en un plazo no mayor a 30 días naturales y no menor de 20 días naturales, posteriores a la presentación del informe general e informes individuales de la cuenta pública del Gobierno del Estado y los de gobiernos municipales. Asimismo, estará obligado a comparecer ante la Comisión de Fiscalización y en el Pleno del Congreso cada 2 años para una evaluación exhaustiva de su desempeño, de las acciones y programas emprendidos bajo su gestión, así como de los resultados de las auditorías practicadas en dicho término. El resultado de esta evaluación será considerado para solicitar la remoción del Auditor Superior del Estado en los términos abajo previstos. Artículo 21, fracción segunda. No haber sido secretario de despacho fiscal general del Estado, magistrado del Poder Judicial o haber desempeñado cargo de elección popular ni en órgano de dirección nacional, estatal o municipal en algún partido u agrupación política, ni integrante de organismos autónomos reconocidos por la Constitución durante los 2 años previos al de su nombramiento.
Artículo 22. El auditor superior del Estado tendrá las siguientes atribuciones y obligaciones. Fracción novena bis. Formar parte del Comité Coordinador del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción. Décima. Solicitar a las entidades fiscalizadas, servidores públicos y a las personas físicas y morales la información que con motivo de la revisión y fiscalización superior de las cuentas públicas se requiera. Décima cuarta. Recibir de parte del Congreso del Estado la cuenta pública anual de gobierno del Estado y la de los municipios, así como el informe sobre la aplicación de los recursos públicos recibidos durante el ejercicio fiscal anterior, que deben presentar los entes públicos estatales y municipales, la cual deberá ser presentada a la legislatura del Estado a más tardar el 30 de abril del año siguiente al ejercicio fiscal correspondiente. Solo se podrá ampliar el plazo de presentación antes referido cuando media solicitud del gobernador suficientemente justificada y a juicio de la legislatura, la prórroga no deberá exceder 30 días naturales y en tal supuesto la Auditoría Superior del Estado contará con el mismo tiempo adicional para la presentación del informe general. Fracción 15ª bis. Formular y entregar al Congreso del Estado por conducto de la Comisión de Fiscalización el informe general y los informes individuales el día 20 de febrero del año siguiente al de la presentación de la cuenta pública. Dichos informes contendrán, entre otros aspectos, la determinación técnica de la Auditoría Superior del Estado sobre la aprobación o no de la cuenta pública correspondiente, sin que esto sea obstáculo para que el Pleno, al valorar el dictamen sobre dicho informe, emita las observaciones a que haya lugar. Fracción 26ª. Comparecer ante el Pleno del Congreso del Estado en un plazo no mayor a 30 días naturales y no menor a 20 días naturales posteriores a la presentación del informe general e informes individuales de la cuenta pública del Gobierno del Estado y de los gobiernos municipales. Asimismo, comparecer ante la Comisión de Fiscalización y en el Pleno del Congreso cada 2 años para una evaluación exhaustiva de su desempeño, de las acciones y programas emprendidos bajo su gestión, así como de los resultados de las auditorías practicadas en dicho término. Artículo 26. El titular de la Auditoría Superior del Estado y los demás servidores públicos adscritos a la misma durante el ejercicio de su cargo tendrán las prohibiciones y obligaciones que se señalan estrictamente en la Constitución Política del Estado de Sinaloa y en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado. Y además hacer el conocimiento de terceros o difundir de cualquier forma la información confidencial reservada que tengan bajo su custodia, la que solo deberá utilizarse bajo los fines a que se encuentre afecto en la Auditoría Superior del Estado. Artículo 27, fracción séptima. Obtener una evaluación no satisfactoria en la comparecencia ante la Comisión de Fiscalización o del Pleno del Congreso respecto de su desempeño, de las acciones y programas emprendidos bajo su gestión, así como de los resultados de las auditorías practicadas en dicho término. Los servidores públicos de la Auditoría Superior del Estado nombrados por el Auditor Superior podrán ser removidos por los casos graves a que se refiere este artículo y las previstas por la Ley General de Responsabilidades Administrativas y Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado, la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, cuya aplicación sean de su competencia o en el Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado. Artículo 30, fracción primera, recibir de la Auditoría Superior del Estado como límite el 20 de febrero del año siguiente al de la presentación de la cuenta pública del informe general, así como los informes individuales de la revisión y fiscalización de las cuentas públicas. Segundo, presentar al Congreso del Estado durante el segundo periodo ordinario de sesiones los dictámenes de los informes general e individuales de la cuenta pública anual del Gobierno del Estado y los municipios, así como el informe sobre la aplicación de los recursos públicos recibidos durante el ejercicio fiscal anterior de los entes públicos estatales y municipales para su discusión y aprobación en su caso. Fracción novena. Contratar despachos contables externos previo acuerdo de la mayoría de los integrantes de la Comisión para la revisión y fiscalización de los recursos públicos que maneje, custodia, ejerza o administre la Auditoría Superior del Estado. Fracción 19ª. Una vez recibidos el informe general y los informes individuales de las cuentas públicas de los poderes del Estado y municipios, así como los de las auditorías de los estados financieros anuales de los organismos públicos descentralizados estatales y municipales, dar seguimiento y respuesta a las solicitudes de información que los diputados presenten y recibir los documentos o información que los mismos deseen aportar para enriquecer el dictamen correspondiente. Y artículo 30 bis. Para los efectos de la fracción 22ª bis B del artículo 43 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, la Comisión de Fiscalización contará con una unidad técnica de evaluación encargada de auxiliar en la investigación, evaluación y control de desempeño de la Auditoría Superior del Estado. La Comisión de Fiscalización, a través de la Unidad Técnica de Evaluación, vigilará que el titular de la Auditoría Superior del Estado, subauditor superior, auditores especiales y los demás servidores públicos de la Auditoría Superior del Estado en el desempeño de sus funciones se sujetarán a lo establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y a las demás disposiciones legales aplicables. La Unidad Técnica de Evaluación, en el caso de los servidores públicos de la Auditoría Superior del Estado, podrá imponer las sanciones administrativas no graves previstas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado o tratándose de faltas graves en términos de dicha ley, promover la imposición de sanciones ante el tribunal, por lo que contará con todas las facultades que dichas leyes otorgan a las autoridades investigadoras y subsanciadoras. Se deberá garantizar la estricta separación de las unidades administrativas adscritas a la Unidad Técnica de Evaluación encargadas de investigar y
sustanciar los procedimientos administrativos sancionadores en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado. Asimismo, podrá proporcionar apoyo técnico a la Comisión de Fiscalización en la evaluación del desempeño de la Auditoría Superior del Estado. Artículo 30 bis A. La Unidad Técnica de Evaluación tendrá las siguientes atribuciones. Primero, vigilar que los servidores públicos de la Auditoría Superior del Estado se conduzcan en términos de lo dispuesto por esta ley y demás disposiciones legales aplicables. Segundo, practicar por sí o a través de auditores externos auditorías para verificar el desempeño y el cumplimiento de metas e indicadores de la Auditoría Superior del Estado, así como la debida aplicación de los recursos a cargo de esta con base en el programa anual de trabajo. Tercero, recibir denuncias de faltas administrativas derivadas del incumplimiento de las obligaciones por parte del Tribunal de la Auditoría Superior del Estado, Subauditor Superior, auditores especiales y demás servidores públicos de la Auditoría Superior del Estado, iniciar investigaciones y, en el caso de faltas administrativas no graves, imponer las sanciones que correspondan en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado. Cuarto, conocer y resolver el recurso que interpongan los servidores públicos sancionados por faltas no graves conforme a lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades Administrativas y Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado. Quinto, realizar la defensa jurídica de las resoluciones que se emitan ante las diversas instancias jurisdiccionales e interponer los medios de defensa que procedan en contra de las resoluciones emitidas por el Tribunal cuando la Unidad Técnica de Evaluación sea parte de esos procedimientos. Sexto, participar en los actos de entrega-recepción de los servidores públicos de mando superior de la Auditoría Superior del Estado. Séptimo, a instancia de la Comisión de Fiscalización, presentar denuncias o querellas ante la autoridad competente en caso de detectar conductas presumiblemente constitutivas de delito imputables a los servidores públicos de la Auditoría Superior del Estado. Octavo, llevar el registro y análisis de la situación patrimonial de los servidores públicos adscritos a la Auditoría Superior del Estado. Noveno, conocer y resolver de las inconformidades que presenten los proveedores o contratistas por el incumplimiento de las disposiciones aplicables para la Auditoría Superior del Estado en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, así como de obras públicas y servicios relacionados con las mismas. Igualmente, participará con voz, pero sin voto, en los comités de obras y de adquisiciones de la Auditoría Superior del Estado establecidos en las disposiciones aplicables para la Auditoría Superior del Estado en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, así como de obras públicas y servicios relacionados con las mismas. Décima, auxiliar en la Comisión de Fiscalización en la elaboración de los análisis y las conclusiones del informe general, los informes individuales y demás documentos que le envíe la Auditoría Superior del Estado. Décima primera, proponer a la Comisión de Fiscalización los indicadores y sistemas de evaluación del desempeño de la propia Unidad Técnica de Evaluación y los que utilice para evaluar a la Auditoría Superior del Estado, así como los sistemas de seguimiento a las observaciones y acciones que promuevan tanto la Unidad Técnica de Evaluación como la Comisión de Fiscalización. Décima segunda, en general, coadyuvar y asistir a la Comisión de Fiscalización en el cumplimiento de sus atribuciones. Décima tercera, atender prioritariamente las denuncias. Décima cuarta, participar en las sesiones de la Comisión de Fiscalización para brindar apoyo técnico y especializado. Y décima quinta, las demás que le atribuyen expresamente las disposiciones legales y reglamentarias aplicables. Artículo 30 bis B. El titular de la Unidad Técnica de Evaluación será propuesto por la Comisión de Fiscalización y designado por el Congreso del Estado mediante el voto mayoritario de sus miembros presentes en la sesión respectiva, debiendo cumplir los requisitos siguientes. Primero, ser mexicano por nacimiento, estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles, tener al menos 30 años de edad y menos de 70 al día de la designación, no haber sido condenado por delito doloso, no haber desempeñado durante el último año anterior cargos de nivel secretario u homólogos en el Poder Ejecutivo, con excepción del encargado del control interno, magistrado del Poder Judicial, o haber desempeñado cargo de elección popular, ni en órgano de dirección nacional, estatal o municipal en algún partido político, asimismo no haberse desempeñado como presidente municipal, síndico, procurador o secretario en los gobiernos municipales, diputado, secretario general del Congreso o haber sido designado por el Congreso como titular de algún organismo autónomo. Segundo, poseer título y cédula profesional de licenciado en cualquier área relacionada con las actividades administrativas o finanzas públicas con una antigüedad mínima de 2 años y expedido por la autoridad o institución legalmente facultada para ello. Y tercero, al momento de su designación, no tener parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el 3er grado con los titulares de los poderes o los secretarios de despacho. El titular de la Unidad Técnica de Evaluación durará en su cargo un periodo de 4 años prorrogable por otro periodo del mismo término a propuesta de la Comisión de Fiscalización previa aprobación del Pleno del Congreso. Artículo 31. Las entidades fiscalizadas o cualquier ciudadano en pleno ejercicio de sus derechos y bajo su más estricta responsabilidad tendrá la facultad de formular queja ante la Comisión de Fiscalización o a través de la Unidad Técnica de Evaluación sobre los actos del titular de la Auditoría Superior del Estado que contravengan las disposiciones de esta ley, en cuyo caso la Unidad Técnica de Evaluación sustanciará la investigación preliminar por vía especial para dictaminar si da lugar a iniciar el procedimiento de remoción a que se refiere este ordenamiento, o bien el previsto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado, notificando al quejoso el dictamen correspondiente previa aprobación de la Comisión. El escrito de denuncia deberá sujetarse a las siguientes formalidades. Primero, señalar
las causas graves por las que se solicita la remoción. Segundo, acompañar a su escrito de denuncia los medios de prueba con los que se trate de demostrar la existencia de la conducta denunciada. Y tercero, ratificar en comparecencia y dentro de los 3 días hábiles siguientes el contenido del escrito de denuncia. Si la denuncia cumple con lo señalado en las fracciones anteriores, la Comisión de Fiscalización, en sesión que celebre dentro de los 3 días hábiles siguientes a la ratificación de la denuncia, la admitirá si procede y en un plazo no mayor de 15 días hábiles contados a partir de la fecha de admisión emitirá el dictamen respectivo. Si la denuncia no cumple con alguna de las formalidades a que se refiere este artículo, se desechará de plano, lo que deberá notificarse personalmente al denunciante. Cuando por naturaleza de las propuestas ofrecidas se requiera mayor tiempo para su valoración, la Comisión de Fiscalización podrá ampliar en no más de 10 días hábiles el plazo señalado en el párrafo anterior. Artículo 33. Si los motivos de la denuncia no son actos considerados para que el Pleno del Congreso del Estado conozca de la solicitud de remoción del titular de la Auditoría Superior del Estado, pero así de aquellos señalados en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado, la Unidad Técnica de Evaluación iniciará los procedimientos respectivos señalados en dichas leyes. Artículo 34 bis A. La revisión de la documentación original comprobatoria y justificativa de la cuenta pública de los poderes del Estado y los municipios se llevará a cabo en sus propias oficinas en forma posterior y con oportunidad al cierre de cada ejercicio fiscal. Artículo 34 bis C. De no proporcionar la información, los responsables serán sancionados en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y, en su caso, en términos de la legislación penal aplicable. Artículo 34 bis D. La Auditoría Superior del Estado podrá imponer multas conforme a lo siguiente. Primero, cuando los servidores públicos y las personas físicas no atiendan los requerimientos a que refiere el artículo precedente, salvo que exista disposición legal o mandato judicial que se los impida o por causas ajenas a su responsabilidad. La Auditoría Superior del Estado podrá imponerles una multa mínima de 150 a una máxima de 2,000 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización. Segundo, en el caso de personas morales, públicas o privadas, la multa consistirá en un mínimo de 650 a 10,000 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización. Tercero, se aplicarán las multas previstas en este artículo a los terceros que hubieran firmado contratos para explotación de bienes públicos o recibido en concesión o subcontrato, obra pública, administración de bienes o prestación de servicios mediante cualquier título legal con las entidades fiscalizadas cuando no entreguen la documentación e información que les requiera la Auditoría Superior del Estado. Cuarto, la reincidencia se sancionará con una multa hasta del doble de la impuesta anteriormente, sin perjuicio de lo que persista la obligación de atender el requerimiento respectivo. Quinto, las multas establecidas en esta ley tendrán el carácter de créditos fiscales y se fijarán en cantidad líquida. La Secretaría de Administración y Finanzas y las tesorerías municipales se encargarán de hacer efectivo su cobro en términos del Código Fiscal del Estado y el Código Fiscal Municipal respectivamente y demás disposiciones aplicables. Sexto, para imponer la multa que corresponda a la Auditoría Superior del Estado debe oír previamente al presunto infractor y tener en cuenta las condiciones económicas, así como la gravedad de la infracción cometida y, en su caso, elementos atenuantes, su nivel jerárquico y la necesidad de evitar prácticas tendientes a contravenir las disposiciones contenidas en esta ley. Y séptimo, las multas que se impongan en términos de este artículo son independientes de las sanciones administrativas y penales que, en términos de las leyes de dicha materia, resulten aplicables por la negativa a entregar información a la Auditoría Superior del Estado, así como por los actos de simulación que se presenten para entorpecer y obstaculizar la actividad fiscalizadora o la entrega de información falsa. El monto recaudado por concepto de multa se destinará al fortalecimiento de las actividades de fiscalización, capacitación e infraestructura de la Auditoría Superior del Estado. Artículo 42. El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Administración y Finanzas, los ayuntamientos, así como los entes públicos estatales y municipales, presentarán al Congreso del Estado un informe de avance de gestión financiera trimestral dentro de los 45 días naturales siguientes a la terminación de los meses de febrero a los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre, debiéndose publicar en el periódico oficial El Estado de Sinaloa. Artículo 48, fracción cuarta. Elaborar el informe general y los informes individuales de la cuenta pública del Gobierno del Estado y los municipios, así como los informes financieros de los entes públicos estatales y municipales, y rendirlo al Congreso del Estado por conducto de la Comisión de Fiscalización. Este informe contendrá enunciativamente los siguientes puntos. Inciso B. En relación con el Gobierno del Estado, ayuntamientos y los entes públicos estatales y municipales, los resultados del informe del avance de gestión financiera. Capítulo 3. De las acciones y recomendaciones derivadas de la fiscalización. Artículo 49. El titular de la Auditoría Superior del Estado enviará a las entidades fiscalizadas a más tardar dentro de un plazo de 10 días hábiles siguientes a que haya sido entregado al Congreso del Estado el informe individual que contenga las acciones y las recomendaciones que les correspondan para que, en un plazo de 30 días hábiles, presenten la información y realicen las consideraciones pertinentes. Con la notificación del informe individual a las entidades fiscalizadas quedarán formalmente promovidas y notificadas las acciones y recomendaciones contenidas en dicho informe, salvo en los casos del informe de presunta responsabilidad administrativa y de las denuncias penales y de juicio político, los cuales se notificarán a los presuntos responsables en los términos de las leyes
que rigen los procedimientos respectivos. Artículo 49 bis. La Auditoría Superior del Estado, al promover o emitir las acciones a que se refiere esta ley, observará lo siguiente. Primero, a través de las solicitudes de aclaración requerirá a las entidades fiscalizadas que presenten información adicional para atender las observaciones a que se hayan realizado. Tratándose de los pliegos de observaciones, determinará en cantidad líquida los daños o perjuicios o ambos a la hacienda pública estatal o municipal, en su caso el patrimonio de los entes públicos. Mediante las promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal, informará a la autoridad competente sobre un posible incumplimiento de carácter fiscal detectado en el ejercicio de las facultades de fiscalización. A través del informe de presunta responsabilidad administrativa, la Auditoría Superior del Estado promoverá ante el tribunal, en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado, la imposición de sanciones a los servidores públicos por las faltas administrativas graves que conozca derivado de sus auditorías, así como sanciones a los particulares vinculadas con dichas faltas. En caso de que la Auditoría Superior del Estado determine la existencia de daños o perjuicios, o ambos, a la hacienda pública estatal o municipal, o al patrimonio de los entes públicos que deriven de faltas administrativas no graves, procederá en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado. Por medio de las promociones de responsabilidad administrativa, dará vista a los órganos internos de control cuando detecte posibles responsabilidades administrativas no graves para que continúen la investigación respectiva y, en su caso, inicien el procedimiento sancionador correspondiente en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado. Mediante las denuncias de hechos hará del conocimiento de la Fiscalía Especializada la posible comisión de hechos delictivos y, por medio de la denuncia de juicio político, hará del conocimiento del Congreso del Estado la presunción de actos u omisiones de los servidores públicos a que se refiere el artículo 132 de la Constitución Política del Estado que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho a efectos de que se sustancie el procedimiento y resuelva sobre la responsabilidad política correspondiente. Artículo 50. La Auditoría Superior del Estado deberá pronunciarse en un plazo de 120 días hábiles contados a partir de su recepción sobre las respuestas emitidas por las entidades fiscalizadas. En caso de no hacerlo, se tendrán por atendidas las acciones y recomendaciones. En caso de las recomendaciones, las entidades fiscalizadas deberán precisar ante la Auditoría Superior del Estado las mejoras realizadas, las acciones emprendidas y, en su caso, justificar su improcedencia. Artículo 50 bis. Antes de emitir sus recomendaciones, la Auditoría Superior del Estado analizará con las entidades fiscalizadas las observaciones que dan motivo a las mismas. En las reuniones de resultados preliminares y finales, las entidades fiscalizadas, a través de sus representantes o enlaces, suscribirán conjuntamente con el personal de las áreas auditoras correspondientes de la Auditoría Superior del Estado las actas en las que consten los términos de las recomendaciones que, en su caso, sean acordadas y los mecanismos para su atención. Lo anterior sin perjuicio de que la Auditoría Superior del Estado podrá emitir recomendaciones en los casos en que no logre acuerdos con las entidades fiscalizadas. La información, documentación o consideraciones aportadas por las entidades fiscalizadas para atender las recomendaciones en los plazos convenidos deberán precisar las mejoras realizadas y las acciones emprendidas. En caso contrario, deberán justificar la improcedencia de lo recomendado o las razones por las cuales no resulta factible su implementación. Dentro de los 30 días posteriores a la conclusión del plazo a que se refiere el artículo que antecede, la Auditoría Superior del Estado enviará al Congreso del Estado un reporte final sobre las recomendaciones correspondientes a la cuenta pública, en revisión detallando la información a que se refiere el párrafo anterior. Artículo 51. La Auditoría Superior del Estado no podrá promover en cualquier momento en que cuente con los elementos necesarios el informe de presunta responsabilidad administrativa ante el tribunal, así como la denuncia de hechos ante la Fiscalía Especializada, la denuncia de juicio político ante el Congreso del Estado o los informes de presunta responsabilidad administrativa ante el órgano interno de control competente. Artículo 51 bis, derogado. Artículo 52. Derogado. Artículo 53, derogado. Artículo 54, derogado. Capítulo 3 bis de la conclusión de la revisión de la cuenta pública. Artículo 54 bis. En aquellos casos en que la Comisión de Fiscalización detecte errores en el informe general o bien considere necesario aclarar o profundizar el contenido del mismo, podrá solicitar a la Auditoría Superior del Estado la entrega por escrito de las explicaciones pertinentes, así como la comparecencia del titular de la Auditoría Superior del Estado o de los otros servidores públicos de la misma, las ocasiones que consideren necesarias a fin de realizar las aclaraciones correspondientes sin que ello implique la reapertura del informe general. La Comisión de Fiscalización podrá formular las recomendaciones a la Auditoría Superior del Estado, las cuales serán incluidas en las conclusiones sobre el informe general. Artículo 54 bis A. La Comisión de Fiscalización estudiará el informe general. Asimismo, someterá a votación del Pleno el dictamen correspondiente a más tardar el 31 de octubre del año siguiente al de la presentación de la cuenta pública, el cual será discutido, aprobado o rechazado. El dictamen deberá contar con el análisis pormenorizado de su contenido y estar sustentado en conclusiones técnicas del informe general, y recuperando las discusiones técnicas realizadas en la comisión. Para ello, acompañará a su dictamen en un apartado de antecedentes el análisis realizado por la comisión. La aprobación del dictamen no suspende el trámite de las acciones promovidas por la Auditoría Superior del Estado, mismas que seguirán el procedimiento
previsto en esta ley. Capítulo 5 del Informe General Ejecutivo de Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta. Artículo 68. La Auditoría Superior del Estado tendrá un plazo que vence el 20 de febrero del año siguiente al de la presentación de la cuenta pública para rendir el informe general correspondiente al Congreso del Estado por conducto de la Comisión de Fiscalización, mismo que tendrá carácter público. El Congreso del Estado remitirá copia del informe general al Comité Coordinador del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción y al Comité de Participación Ciudadana. A solicitud de la Comisión de Fiscalización, el Auditor Superior del Estado y los funcionarios que se designe presentarán, ampliarán o aclararán el contenido del informe general en sesiones de la comisión referida cuantas veces sea necesario a fin de tener un mejor entendimiento del mismo, siempre y cuando no se revele información reservada o que forme parte de un proceso de investigación, lo anterior sin que se entienda para todos los efectos legales para una modificación al informe general. Artículo 69. El informe general contendrá como mínimo entidades fiscalizadas a las que se efectuó la auditoría, las áreas claves con riesgo identificadas en la fiscalización, un resumen de las auditorías y observaciones realizadas, la descripción de la muestra del gasto público auditado, señalando la proporción respecto al ejercicio de los poderes del Estado, la Administración Pública Estatal, el gasto y el ejercicio por órganos constitucionales autónomos, derivados de las auditorías y en su caso y dependiendo de la relevancia de las observaciones, un apartado donde se incluyan sugerencias al Congreso del Estado para modificar disposiciones legales a fin de mejorar la gestión financiera y el desempeño de las entidades fiscalizadas. Un apartado que contenga un análisis sobre las proyecciones de las finanzas públicas contenidas en los criterios generales de política económica para el ejercicio fiscal correspondiente y los datos observados al final del mismo. Acciones derivadas de la fiscalización de la cuenta pública, la determinación técnica de la aprobación o no de la cuenta pública correspondiente sin que esto sea obstáculo para que el Pleno, a valorar el dictamen sobre dicho informe, emita las observaciones que haya lugar y las demás información que se considere necesaria. Capítulo 5 bis de los informes individuales. Artículo 69 bis. Los informes individuales de auditoría que concluyan durante el periodo respectivo deberán ser entregados al Congreso del Estado por conducto de la Comisión de Fiscalización el 20 de febrero del año siguiente al de la presentación de la cuenta pública. Artículo 69 bis A. Los informes individuales de la auditoría contendrán como mínimo lo siguiente. 1. Los criterios de selección, el objetivo, el alcance, los procedimientos de auditorías aplicados y el dictamen de la revisión. Los nombres de los servidores públicos de la Auditoría Superior del Estado a cargo de realizar la auditoría o en su caso de los despachos o profesionales independientes contratados para llevar a cabo. El cumplimiento en su caso de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y de los municipios, Ley de Ingresos y Presupuestos de Egresos del Estado de Sinaloa o leyes de ingresos municipales para el ejercicio fiscal correspondiente respectivamente, así como la Ley de Deuda Pública, Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables. Los resultados de la fiscalización efectuada, las observaciones, recomendaciones, acciones, con excepción de los informes de presunta responsabilidad administrativa y en su caso denuncias de hechos. Y un apartado específico de cada una de las auditorías realizadas donde se incluyan una síntesis de las justificaciones y aclaraciones que en su caso las entidades fiscalizadas hayan presentado en relación con los resultados y las observaciones que se les hayan hecho durante las revisiones. Asimismo, considerará en su caso el cumplimiento de los objetivos de aquellos programas que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres, así como la erradicación de la violencia y cualquier forma de discriminación de género. Los informes individuales a que hace referencia el presente capítulo tendrán el carácter de públicos y se mantendrán en la página electrónica oficial de la Auditoría Superior del Estado en formatos abiertos conforme a lo establecido en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado. Artículo 69 bis B. La Auditoría Superior del Estado dará cuenta al Congreso del Estado en los informes individuales de las observaciones, recomendaciones y acciones y en su caso de la imposición de las multas respectivas y demás acciones que deriven de los resultados de las auditorías practicadas. Artículo 69 bis C. La Auditoría Superior del Estado informará al Congreso del Estado por conducto de la Comisión de Fiscalización del Estado que guarda la solventación de observaciones de las entidades fiscalizadas respecto a cada uno de los informes individuales a que se deriven de las funciones de fiscalización. Para tal efecto, el reporte que se refiere a este artículo será semestral y deberá ser presentado el primer día hábil posterior al inicio de cada periodo ordinario de sesiones. El informe semestral incluirá invariablemente los montos efectivamente resarcidos a la Hacienda Pública Estatal o al patrimonio de los entes públicos derivados de la fiscalización de la cuenta pública y un apartado especial la atención a las recomendaciones, así como el estado que guardan las denuncias penales presentadas y los procedimientos de responsabilidad administrativa promovidos en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y esta ley. Asimismo, deberá publicarse en la página electrónica oficial de la Auditoría Superior del Estado en la misma fecha en que se ha presentado el formato de datos abiertos conforme a lo establecido en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado y se mantendrá
de manera permanente en la página electrónica antes referida. En dicho informe, la Auditoría Superior del Estado dará a conocer el seguimiento específico de las promociones de los informes de presunta responsabilidad administrativa a fin de identificar a la fecha del informe las estadísticas sobre dichas promociones, identificando también las sanciones que al efecto hayan precedido. Respecto de los pliegos de observaciones, en dicho informe se dará a conocer el número de pliegos emitidos, su estatus procesal y las causas que lo motivaron. En cuanto a las denuncias penales formuladas ante la Fiscalía Especializada o las autoridades competentes, así como los procedimientos iniciados ante el Tribunal de Justicia Administrativa, en dicho informe la Auditoría Superior del Estado dará a conocer la información actualizada sobre la situación que guardan dichas denuncias penales o procedimientos, el número de denuncias presentadas y de procedimientos iniciados, las causas que las motivaron, las razones sobre su procedencia o improcedencia y, en su caso, la pena o sanción impuesta. Artículo 70. El procedimiento para la realización de las auditorías técnicas al Poder Legislativo y al Poder Judicial será en forma posterior al ejercicio fiscal de que se trate, debiendo la Secretaría General del Congreso del Estado y la Oficialía Mayor del Poder Judicial rendir un informe anual al Congreso del Estado, mismo que se entregará a la Auditoría Superior. Capítulo 8. De la fiscalización durante el ejercicio fiscal en curso o de ejercicios anteriores. Artículo 75 bis. Para los efectos de lo previsto en el párrafo cuarto de la fracción primera del párrafo quinto del artículo 53, artículo 53 de la Constitución Política del Estado, cualquier persona podrá presentar denuncias fundadas cuando se presuma el manejo, aplicación o custodia irregular de los recursos públicos estatales o de su desvío en los supuestos previstos en esta ley. La Auditoría Superior del Estado, previa autorización de su titular, podrá revisar la gestión financiera de las entidades fiscalizadas durante el ejercicio fiscal en curso, así como respecto a ejercicios fiscales distintos al de la cuenta pública en revisión. Las denuncias podrán presentarse al Congreso del Estado, a la Comisión de Fiscalización o directamente a la Auditoría Superior del Estado. Artículo 75 bis A. Las denuncias que se presenten deberán estar fundadas con documentos y evidencias mediante los cuales se presuma el manejo, aplicación o custodia irregular de recursos públicos o de su desvío en los supuestos establecidos en esta ley. El escrito de denuncia deberá contar como mínimo con los siguientes elementos: el ejercicio en el que se presentan los presuntos hechos irregulares y descripción de los presuntos hechos irregulares. Al escrito de denuncia deberá acompañarse los elementos de prueba, cuando sea posible, que se relacionen directamente con los hechos denunciados. La Auditoría Superior del Estado deberá proteger en todo momento la identidad del denunciante. Artículo 75 bis B. Las denuncias deberán referirse a presuntos daños o perjuicios a la hacienda pública estatal o al patrimonio de los entes públicos en algunos de los siguientes supuestos para su procedencia: desvío de recursos hacia fines distintos a los autorizados, irregularidades en la captación o en el manejo y utilización de los recursos públicos, actos presuntamente irregularidades en la contratación y ejecución de obras, contratación y prestación de servicios públicos, adquisición de bienes, otorgamiento de permisos, licencias y concesiones, entre otros. La comisión recurrente de irregularidades en el ejercicio de los recursos públicos y inconsistencias en la información financiera o programática de cualquier entidad fiscalizada que oculte o pueda originar daños o perjuicios a su patrimonio. La Auditoría Superior del Estado informará al denunciante la resolución que tome sobre la procedencia de iniciar la revisión correspondiente. Artículo 75 bis. El titular de la Auditoría Superior del Estado, con base en el dictamen técnico jurídico que al efecto emita en las áreas competentes de la Auditoría Superior del Estado, autorizará en su caso la revisión de la gestión financiera correspondiente, ya sea del ejercicio fiscal en curso o de ejercicios anteriores a la cuenta pública en revisión. Artículo 75 bis D. Las entidades fiscalizadas estarán obligadas a proporcionar la información que les solicite la Auditoría Superior del Estado. Artículo 75 bis C. La Auditoría Superior del Estado tendrá las atribuciones señaladas en esta ley para la realización de las auditorías a que se refiere este capítulo. La Auditoría Superior del Estado deberá reportar en los informes correspondientes en los términos del artículo 69 bis C de esta ley el estado que guardan las observaciones, detallando las acciones relativas a dichas auditorías, así como la relación que contengan la totalidad de las denuncias recibidas. Artículo 75 bis F. De la revisión efectuada del ejercicio fiscal en curso o a los ejercicios anteriores, la Auditoría Superior del Estado rendirá un informe del Congreso del Estado a más tardar a los 10 días hábiles posteriores a la conclusión de la Auditoría Superior. Asimismo, promoverá las acciones que en su caso correspondan para el fincamiento de las responsabilidades administrativas, penales y políticas a que haya lugar conforme lo establecido en esta ley y demás legislación aplicable. Artículo 75 bis G. Lo dispuesto en el presente capítulo no excluye la imposición de las sanciones que, conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado, procedan, ni de otras que deriven de la revisión de la cuenta pública. Capítulo 9. De la fiscalización del cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y los municipios. Artículo 75 bis H. La Auditoría Superior del Estado, respecto de las reglas presupuestarias y de ejercicio y de la contratación de deuda pública y obligaciones previstas en la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y los municipios, deberá fiscalizar: 1. La observancia de las reglas de disciplina financiera de acuerdo a los términos establecidos en la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y los municipios. Segundo, la contratación de los
financiamientos y otras obligaciones de acuerdo a las disposiciones previstas en la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y los municipios y dentro de los límites establecidos por el sistema de alertas de dicha ley. Y tercero, el cumplimiento de inscribir y publicar la totalidad de sus financiamientos y otras obligaciones en el registro público único establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y los municipios. Título quinto de la determinación de daños. Capítulo primero de la determinación de daños y perjuicios contra la hacienda pública estatal o municipal o al patrimonio de los entes públicos. Artículo 76. Si de la fiscalización que se refiere a la Auditoría Superior del Estado se detectaran irregularidades que permitan presumir la existencia de responsabilidades a cargo de servidores públicos particulares, la Auditoría Superior del Estado procederá promover ante el tribunal, en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado, la imposición de sanciones a los servidores públicos por las faltas administrativas graves que detecte durante sus auditorías e investigaciones en que incurran los servidores públicos, así como sanciones a los particulares vinculados con dichas faltas. Dar vista a los órganos internos de control competentes de conformidad con la Ley General de Responsabilidades Administrativas y Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado cuando detecte posibles responsabilidades administrativas distintas a las mencionadas en la fracción anterior. En caso de que la Auditoría Superior del Estado determine la existencia de daños o perjuicios o ambos a la hacienda pública estatal o municipal o al patrimonio de los entes públicos que deriven de faltas administrativas no graves, procederá en los términos de los artículos 50 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado. Tercero, presentar las denuncias y querellas penales que correspondan ante la Fiscalía Especializada por los probables delitos que se detecten derivados de las auditorías. Cuarto, coadyuvar a la Fiscalía Especializada en los procesos penales correspondientes, tanto en la etapa de investigación como en la judicial. En estos casos, la Fiscalía Especializada recabará previamente la opinión de la Auditoría Superior del Estado respecto de las resoluciones que dicte sobre el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal. Previamente que la Fiscalía Especializada determine declinar su competencia, abstenerse de investigar los hechos denunciados, archivar temporalmente las investigaciones o decretar el no ejercicio de la acción penal, deberá hacerlo del conocimiento de la Auditoría Superior del Estado para que exponga las consideraciones que estime convenientes. La Auditoría Superior del Estado podrá impugnar ante la autoridad competente las omisiones de la Fiscalía Especializada en la investigación de los delitos, así como las resoluciones que emiten en materia de declinación de competencia reservada, no ejercicio o desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento y presentar las denuncias del juicio político ante el Congreso del Estado que en su caso correspondan en términos de las disposiciones aplicables. Las denuncias penales de hechos presuntamente ilícitos y las de juicio político deberán presentarse por parte de la Auditoría Superior del Estado cuando se cuente con los elementos que establezcan las leyes en dichas materias. Las resoluciones del tribunal podrán ser recurridas por la Auditoría Superior del Estado cuando lo considere pertinente en términos de la legislación aplicable. Artículo 77. La promoción del procedimiento que se refiere a la fracción primera del artículo anterior tiene por objeto resarcir el monto de los daños y perjuicios estimables en dinero que se hayan causado a la hacienda pública, estatal o municipal, o en su caso el patrimonio de los entes públicos. Lo anterior sin perjuicios de las demás sanciones administrativas que en su caso el tribunal imponga a los responsables. Las sanciones que imponga el tribunal se fincarán independientemente de las demás sanciones a que se refiere el artículo anterior, que en su caso impongan las autoridades competentes. Artículo 78. La Unidad Administrativa de la Auditoría Superior del Estado, a cargo de las investigaciones, promoverá el informe de presunta responsabilidad administrativa y, en su caso, penales a los servidores públicos de la Auditoría Superior del Estado, cuando derivado de las autoridades a cargo de esta no formulen las observaciones sobre las situaciones irregulares que detecten o violen la reserva de información de los casos previstos en esta ley. Artículo 79. Las responsabilidades que se finquen a los servidores públicos de los entes públicos de la Auditoría Superior del Estado no eximan a estos ni a los particulares, personas físicas o morales, de sus obligaciones cuyo cumplimiento se les exigirá aun cuando la responsabilidad se hubiere hecho efectiva total o parcialmente. Artículo 80. La unidad administrativa a cargo de las investigaciones de la Auditoría Superior del Estado promoverá el informe de presunta responsabilidad administrativa ante la unidad de la propia auditoría encargada de fungir como autoridad sustanciadora cuando los pliegos de observaciones no sean solventados por las entidades fiscalizadas. Lo anterior sin perjuicio de que la unidad administrativa a cargo de las investigaciones podrá promover el informe de presunta responsabilidad administrativa en cualquier momento en que cuente con los elementos necesarios. El procedimiento para promover el informe de presunta responsabilidad administrativa y la imposición de sanciones por parte del tribunal se regirá por lo dispuesto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado. Artículo 81. De conformidad con lo dispuesto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado, la unidad administrativa de la Auditoría Superior del Estado a la que se le encomiende la sustanciación ante el tribunal deberá ser distinta de la que se encargue de las labores de investigación. Para los efectos de lo previsto en el párrafo anterior, el reglamento anterior de la
Interior de la Auditoría Superior del Estado deberá contener una unidad administrativa a cargo de las investigaciones que será la encargada de ejercer las facultades que la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley General de Responsabilidades Administrativas del Estado le confieren a las autoridades investigadoras, así como una unidad que ejercerá las atribuciones que la citada ley otorga a las autoridades sustanciadoras. Los titulares de las unidades referidas deberán cumplir para su designación con los requisitos que se prevén para ser auditor especial. Artículo 82. Los órganos internos de control deberán informar a la Auditoría Superior del Estado dentro de los 30 días hábiles siguientes de recibido el informe de presunta responsabilidad administrativa, el número de expediente con el que se dé inicio la investigación o procedimiento respectivo. Asimismo, los órganos internos de control deberán informar a la Auditoría Superior del Estado de la resolución definitiva que se determine o recaiga sobre a sus promociones dentro de los 10 días hábiles posteriores a que se emita dicha resolución. Artículo 82 bis. La Auditoría Superior del Estado, en los términos de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, incluirá en la Plataforma Nacional Digital establecida en dicha ley la información relativa a los servidores públicos y particulares sancionados por resolución definitiva firme por la Comisión de Faltas Administrativas Graves o actos vinculados a estas, a que hace referencia el presente capítulo. Capítulo segundo, derogado. Artículo 83, derogado. Artículo 84, derogado. Artículo 85, derogado. Artículo 86, derogado. Artículo 87, derogado. Artículo 88, derogado. Artículo 90, derogado. Artículo 91, derogado. Artículo 92, derogado. Artículo 93, derogado. Artículo 94, derogado. Artículo 94 bis, derogado. Artículo 94 bis A, derogado. Artículo 94 bis B, derogado. Artículo 94 bis C, derogado. Artículo 94 bis D, derogado. Artículo 94 bis E, derogado. Artículo 95. Los servidores públicos de la Auditoría Superior del Estado serán sancionados en los términos establecidos por la Ley General de Responsabilidades Administrativas y Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado. Artículo 96, derogado. Artículo 110. Las facultades de la Auditoría Superior del Estado para imponer sanciones por faltas administrativas graves y no graves o faltas de particulares prescribirán en los términos establecidos por los artículos 74 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado. Artículo 111. Las responsabilidades distintas a las mencionadas en el artículo anterior que resulten por actos u omisiones prescribirán en forma y tiempo que fijen las leyes aplicables. Artículo 112. En todos los casos, la prescripción a caluz del artículo 110 se interrumpirá en los términos establecidos por la Ley General de Responsabilidades Administrativas y Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado. Título séptimo de la Contraloría Social. Capítulo único. Artículo 113. La Comisión de Fiscalización recibirá peticiones, propuestas, solicitudes y denuncias fundadas y motivadas por la sociedad civil, las cuales podrán ser consideradas por la Auditoría Superior del Estado en el programa anual de auditorías y cuyos resultados deberán ser considerados en los informes individuales y, en su caso, en el informe general. Dichas propuestas también podrán ser presentadas por conducto del Comité de Participación Ciudadana, a que se refiere la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Sinaloa, debiendo el Auditor Superior del Estado informar a la Comisión de Fiscalización, así como al dicho comité, sobre las determinaciones que se tomen en relación con las propuestas relacionadas con el programa anual de auditorías. Artículo 114. La Unidad Técnica de Evaluación recibirá por parte de la sociedad opiniones, solicitudes y denuncias sobre el funcionamiento de la fiscalización que ejerce la Auditoría Superior del Estado a efecto de participar, aportar y contribuir a mejorar el funcionamiento de sus funciones de fiscalización. Dichas opiniones, solicitudes o denuncias podrán presentarse por medios electrónicos o por escrito libre dirigido ante la Unidad Técnica de Evaluación. Dicha unidad pondrá a disposición de los particulares los formatos correspondientes. Artículos transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial El Estado de Sinaloa. Segundo, la Auditoría Superior del Estado deberá realizar las modificaciones pertinentes a su reglamento interior derivadas del presente decreto dentro de los 90 días posteriores al inicio de vigencia del mismo. Tercero, la Comisión de Fiscalización deberá proponer al Pleno la constitución de la Unidad Técnica de Evaluación dentro de los 30 días posteriores al inicio de vigencia del presente decreto, debiendo prever recursos presupuestales necesarios para la operación y funcionamiento de dicha unidad. Asimismo, dentro de los 10 días siguientes deberá someter al Pleno la propuesta de titular de dicha unidad. Cuarto, los procedimientos iniciados por las autoridades de la Auditoría Superior del Estado con anterioridad a la entrada en vigor del presente decreto serán concluidos conforme a las disposiciones aplicables vigentes a su inicio. Es dado en el Salón de Comisiones del H Congreso del Estado de Sinaloa, en la ciudad de Culiacán, Rosales. A los tantos días del mes de julio del año 2017 firman las comisiones de puntos constitucionales y gobernación y la Comisión de Fiscalización. Bueno, ya una vez leído el documento de trabajo,
de la propuesta de la reforma a la Ley Orgánica de la Auditoría Superior del Estado, se propone a las Comisiones Unidas un receso por 30 minutos, si así lo consideran. Van a checar un tema. Sí. Es media hora, ¿no? Hágalos, diputado. Adelante. De una vez, si usted sabe, hágalos. Sí, está bien, adelante. Bueno, mire, en el artículo 19, en el tercer párrafo, ahí la idea es que en lugar de que sean 2 años, que sea cada año. Porque si no se va a dar el caso incluso de que solamente una vez al año se presente el auditor o la auditora. Entonces la redacción ahí debería de ser cada año en lugar de cada 2 años. Y ahí mismo había que modificar el 22. Y ahí mismo, bueno, en la redacción de la fracción 26 del artículo 22, de igual manera. Y en el 27 también, nomás que no viene aquí el 27. El 27 también se menciona la fracción 29. Es el 19. El 22. De la fracción 26. En la fracción 26 se repite lo que dice en el artículo 19, entonces habría que o lo quitamos de un lado o no, porque creo que sería modificar el 26, ¿no? Es casi lo mismo. Es casi lo mismo. Sí. Habría que checar ahí nada más, pero la idea es que quede cada año, no cada 2 años. Es que de antemano ya está cuando dice que el informe, ahora el informe es anual y va a comparecer ante comisiones y va a comparecer ante el pleno, pues deja de tener razón de ser, hacer otra comparecencia cada 2 años y lo va a estar haciendo cada año. Entonces, Aquí en el artículo 26, en donde dice que el titular de la Auditoría Superior del Estado y los demás servidores públicos adscritos a la misma dice, donde está el punto y coma, dice, y además hacer del conocimiento. Yo creo que aquí es una cuestión de redacción. Sería, y además no podrán hacer del conocimiento. No podrán. Más que hacer del conocimiento. me permite nomás, antes de brincarnos eso, porque con el 19 yo tenía otra observación, porque va implícito con relación a lo que usted comenta. Si bien ahora porque están establecidos el sentido de hacer los informes anuales y que la Auditoría Superior habrá de primero, vamos a decirlo, comparecer ante la comisión para dar las explicaciones pertinentes y después también ante el pleno, deja de tener razón, pero también hay otro tema. La unidad técnica de evaluación dentro de las facultades que le estamos dando, pues es evaluar, dar seguimiento al desempeño de la auditoría superior y que en su momento esta unidad técnica, que es la auxiliar de la comisión, habrá también de generar los informes, esto y lo otro, pues obviamente cuando lo considere pertinente, yo creo que tiene que quedar abierto y no cerrado a 1 año, sino que cuando la comisión lo considere, incluso a propuesta de la unidad técnica de evaluación, pudiera ser llamada la auditoría superior a aclarar algún punto que en el trayecto y en el desempeño de su trabajo de la ACE y del trabajo de la unidad, que es darle seguimiento, pudiera salir alguna circunstancia que se tuviera que aclarar, pues que no esté encasillada a eso solamente al año, sino que cuando, por ejemplo, también la unidad técnica de evaluación, bueno, nosotros traemos cualquier momento ante la Comisión de Fiscalización previa aprobación de sus integrantes o a propuesta de la unidad técnica de evaluación, dado el nuevo esquema anticorrupción y eliminar la relativa a la de 2 años. O sea, al final de cuentas se propone que en relación a la comparecencia del auditor sea anualmente ante el Pleno
o en cualquier momento ante la Comisión de Fiscalización, previa obviamente aprobación de sus integrantes cuando haya materia, y o bien a propuesta de la Unidad Técnica de Evaluación, que es la que le da seguimiento al trabajo, ¿no? Entonces, quedaría obviamente a la salvedad de que hubiera alguna situación que considere pertinente a la comisión o que la unidad observe, ¿no? Para efecto de poder decir, necesitamos que vengas a clarificar tal o cual detalle. O sea, ante el Pleno y a la Comisión, una vez al año por lo menos. Así es. Pero podrá ser. Yo creo que termine el doctor, porque se tiene que ir. Así es. Sí, sí. Bueno. Sí, no va a ser a reforzar, porque como ya lo puso en la mesa. Gracias. En el artículo 30 bis A, Pero el 26 terminó, nomás es poner ahí, es nada más cada año. no podrán hacer el conocimiento. Sí, es cuestión de redacción ahí. Es que viene desde arriba. Pues, Sí. El artículo 26. La redacción original dice, y además hacer del conocimiento. Debería decir, y además no podrán hacer del conocimiento de terceros, etcétera, etcétera. En el artículo 30 bis A, donde se refiere a la unidad técnica de evaluación, en la fracción séptima, dice, a instancia de la Comisión de Fiscalización, presentar denuncias o querellas. Aquí la redacción que proponemos es que diga, a instancia de la Comisión de Fiscalización, El 30 bis antes. sí, en la fracción séptima, que diga, a instancia de la Comisión de Fiscalización, presentar querellas ante la autoridad competente y de oficio presentar denuncias, porque de oficio se siguen y las querellas son delitos a petición de parte. Entonces habría que diferenciarlas nada más en redacción. Entonces, la propuesta es presentar querellas ante la autoridad competente. Y de oficio presentar denuncias. La otra es que en el artículo 30 bis B, cuando habla del titular de la unidad técnica de evaluación, será propuesto por la Comisión de Fiscalización y designado por el Congreso del Estado mediante el voto mayoritario. Ahí nosotros proponemos una redacción que diga mediante el voto de las 2/3 partes de los miembros presentes. Un poco para coincidir con los nombramientos que se han venido dando de todos, ¿no? Y en ese mismo artículo, en la fracción segunda, se agrega, asimismo, deberá acreditar mínimamente 3 años de experiencia en dichas áreas, porque no habla de los requisitos, pero no habla de experiencia, entonces se le incorporó un poco ahí el que acredita experiencias. Es la fracción 2, donde dice poseer título y cédula profesional. Asimismo es continuar, ¿no? Deberá acreditar mínimamente 3 años de experiencia en dichas áreas. No, porque es para el título. El título son 2 años del título y 3 años de experiencia. Es un requisito más, pues. Y en el artículo 54 bis está el meter un párrafo ahí, agregar un párrafo que señale, en el caso de las cuentas públicas cuyo dictamen haya sido rechazado por pleno del Congreso, la Auditoría Superior del Estado rendirá un informe semestral respecto de la solventación de las observaciones que hayan sido objeto, que un poco tiene que ver con esto que mencionaban hace un momento, ¿no? De la necesidad, incluso puede quedar cada año con la salvedad de que si se presentan casos como estos, pudiera semestralmente estar rindiendo y compareciendo para informar. Este sería el 54 bis A en el tercer párrafo. Se agregaría un tercer párrafo ahí.
Y en el artículo 68, cuando habla de solicitar a la Comisión de Fiscalización, el Auditor Superior del Estado y los funcionarios que éste designe, presentarán, ampliarán o aclararán el contenido del informe general en sesiones de la comisión referida cuantas veces sea necesario a fin de tener un mejor entendimiento del mismo. Y dice, siempre y cuando no forme parte de un proceso de investigación. O sea, lo que estamos tratando de omitir aquí es cuando dice siempre y cuando no se revele información reservada. Yo digo que sí se tiene que revelar esa información a la comisión. Cuando estos ya están, digamos, en expedientes de un proceso de investigación, como lo ponemos nosotros aquí, siempre y cuando no forme parte de un proceso de investigación. Pero sí puede otorgar esa información a la Comisión de Fiscalización, la interna, la de aquí. Lo que ya está en proceso de investigación, pues eso no, eso ya está independiente, ¿no? Entonces, la redacción quedaría siempre y cuando no forme parte de un proceso de investigación. Incluso yo aquí puse una nota cuando estábamos leyendo ahí. Se puede revisar el 34 bis C, en donde también se relaciona con el otorgamiento de información. A lo mejor por ahí se puede reforzar. Jóvenes, esos son los comentarios. Y yo voy a pedir permiso para ir allá a la Jucopa. Se las hacemos llegar. De todos modos aquí con Samuel se van a entretener un buen rato. Eso es bullying, ¿eh? Eso es bullying. No, es que justifica y argumenta mucho. Sí, traemos algunos. Inclusive, pues ahorita van a darle una checadita. Hay algunos puntos donde es muy recurrente en el comentario, cuando habla de lo que se va a fiscalizar. En algunos casos habla de gobierno del Estado y en otros casos habla de los tres poderes. Ojo, ya venimos en una tendencia de la separación de las cuentas de los tres poderes. Entonces no podemos seguir manejando el término gobierno del Estado entendiendo como todo el concepto de poder legislativo, ejecutivo y judicial. Entonces hay que separar. Entonces en algunos viene en un sentido, viene en otro. Hay otras redacciones donde tocan las fechas, donde dicen entregarán el 20 de febrero, cuando la ley dice que es hasta el 20 de febrero como tope y lo ponen como fecha de entrega el 20. Así es. Entonces ahí sí les encargo revisar los términos de las fechas. Que el 31 de octubre entregará la comisión el dictamen ante temas hasta el 31 de octubre tendrá como plazo, porque lo ponen implícito así la fecha. Y viene muy recurrente esos términos para que los verifiquen, por favor. Y que sea los tres poderes, la fiscalización de la cuenta pública de los tres poderes, no gobierno del Estado, como bien está ahorita. En unas dice tres poderes y en otros dice gobierno del Estado. Se está solicitando un receso de 30 minutos para discutir unos temas técnicos
un tema técnico en lo particular del dictamen. Quienes estén de acuerdo del receso, por favor, sírvanse a manifestarlo de la manera acostumbrada. Por unanimidad de los presentes, se aprueba el receso. Regresamos exactamente a las 7:55. En cuanto a la última propuesta del diputado Serén, la Constitución maneja el 20 de febrero. O sea, maneja un término fijo, el 20 de febrero. En la Constitución local, en el artículo 53, fracción segunda, así maneja el 20 de febrero. Y en el 31 de octubre, sí maneja a más tardar el 31 de octubre. Ahí sí abre la Constitución. En el del 20 de febrero no es tajante, que es ese día. Pues entonces nos equivocamos en la redacción, porque si revisas la federal viene como incluso, entonces a la inversa, en algunos casos viene escrito que será más tardar el 20 de febrero. Y así viene la Constitución. En este caso la reforma federal viene hasta el 20 de febrero. Entonces, pues ahí, pues cuando aprobamos las reformas, entonces ahí se nos barrió en un momento determinado esa situación. Yo creo que no, yo creo que podemos mejorar la redacción. No sé, no afecta, seguro. Si la entregas antes es mejor, ¿no?